pues vamos con el último tema, Pepe, que tiene que ver con el gran reto de los y las nuevas alcaldesas de oposición que toman posesión el día 1 de octubre. El próximo viernes. Sí, a ver, yo creo que son retos muy concretos y creo que el reto es tener una administración eficiente, eficaz y no corrupta. Yo lo pondré así como que muy en esos términos, pero que como forman parte de partidos políticos que han demostrado lo contrario, pues la interrogante es, Pepe, ¿cómo dejas de ser oposición? Ahora formas parte de ser gobierno, y cómo vas a poder ser eficiente y eficaz cuando tienes por encima de ti a tu oposición, ¿no? Quien controla el presupuesto y con quien tienes que tener una relación, pues, lo más cordial que se pudiera para no entorpecer tus funciones como alcalde o alcaldesa en estas 9 demarcaciones. Pues mire, yo creo que la marca de la empresa ya está puesta, ¿no? Desde antes de tomar posición ya se les acusa de corruptos, ¿no? O sea, esa ha sido la dinámica de la hoy oposición en esas alcaldías en las cuales mandó la coalición. Y viene un poco al tema esta resolución que tuvo la sala regional de la ciudad del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que falla en contra de Morena en 5 alcaldías, quitándoles un concejal, lo que pues lógicamente les hace debilitarse en la representación que pudiera hacer oposición en estas alcaldías particularmente. Pero ya se veía venir que la oposición iba a venir en el tema de la descalificación. Por un lado, la oposición dice, vamos a ver que los recursos efectivamente se puedan ejercer de manera honesta, de manera eficiente, y casi te están diciendo en qué se tienen que ocupar, ¿no? Cuando el programa de gobierno, pues, lógicamente lo hace y lo ejecuta la alcaldesa, ¿no? No tanto el consejo, que a final de cuentas es quien revisa el presupuesto y las acciones que se lleven a cabo. Entonces, desde ahí, pues, se ve una cuestión que en la práctica pues, va a ser el estire y afloje, ¿no? Ya lo comentamos desde el hecho de la misma designación del presupuesto a las alcaldías. Y en esta parte que habíamos comentado ya en algunos otros programas, en el que lo ideal sería que en esta ocasión, y dadas las circunstancias, la ciudadanía saliera beneficiada con una buena administración, sobre todo en cada una de estas alcaldías que hoy están o van a ser gobernadas por la coalición. Y igualmente tendría que ser de parte de Morena, porque con los resultados de junio anterior, pues me parece que Morena tiene que poner sus barbas a remojar. Yo, como tú, espero y creo coincido en que estos tendrían que ser los 3 ejes y tendrían que ser precisamente, pues, aludiendo a la parte que acusa la hoy oposición en estas alcaldías. Siempre se fueron por el tema de la corrupción. Me parece que es un tema que tendrán que cuidar mucho de manera muy específica estas alcaldías para que no caigan en ningún supuesto de estas condiciones. Sí, digo, la competencia es sana desde el punto de vista de que son marcas diferentes. El problema que tenemos es de que lamentablemente para lo que estamos acostumbrados en los políticos del país, federales o locales, es que encontramos a personajes, voy a poner un ejemplo, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? Que es alguien que está fuera de sí, está fuera de sus cabales, desde el punto de vista, no como persona, sino como futura administradora pública de la alcaldía. O sea, hemos visto desde que fue electa y se supo su resultado inicial, incluso antes de que fuera validada por el Instituto Electoral del DF, empezó con a debrayar, ¿no? Con el asunto de su puesto y empezó a hacer lo que suponía ella iba a poder realizar en la alcaldía. Nada, completamente fuera de la norma, fuera de la ley, Pepe, y es ahí donde dices, bueno, ¿qué va a suceder en esta alcaldía? Y así como ella, otros perfiles también son cuestionables, ¿no? ¿Tú cómo ves el asunto de Sandra Cuevas?
Pues mira, yo confío en que realmente se dedique a hacer un buen gobierno. Yo creo que tendrá que ir tomando en cuenta este tipo de situaciones que ella mencionó en algún momento y que muchos de ellos, como tú comentas, ni siquiera son parte de sus facultades, ¿no? Ahí necesitas, lógicamente, una estrategia de alianza con otro tipo de organismos, instituciones, el caso de los mismos, la Cámara Local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el mismo gobierno de la ciudad, pues para poder tener la oportunidad de resolver la problemática en Cuauhtémoc y que tiene que ser en conjunto con varias de estas instancias. Y otra cosa que yo pediría y confiaría en que fuera así, es que no tomen la dinámica que tomó Morena cuando en la primera ocasión ganó alguna alcaldía en la ciudad, ¿no? En el de señalar cuestiones de corrupción y demás que nunca fueron comprobadas, ¿no? Pero que decíamos que hay que ponerlo en el eje de lo mediático, pues para que la gente nos crea y nos favorezca. Y bueno, a 6 años, ahí están los resultados. Y lo comento porque hace algunos días, exactamente a 11 días de que ella recibiera o de que reciba la alcaldía el 1 de octubre, ella comentaba de que la información que se le ha dado ha sido parcial e incompleta, ¿no? De la alcaldía. Ella planteaba incluso de que la información que tenía pues era solamente actualizada hasta el mes de junio, dejando fuera el último trimestre, y que no había sido conocer el presupuesto ejercido, ya que no se contaba con información de las adjudicaciones realizadas en los últimos meses. Entonces, desde ahí pues hay un señalamiento de cuestiones irregulares que ella tendrá que resolver por las vías que se tengan que resolver, ¿no? Por la Auditoría Superior de la ciudad, por la misma Contraloría, ahora que hagan ya efectiva su recepción de acta de entrega y demás, pero que piense más que en eso, en gobernar para todos en Cuauhtémoc, y eso sería para todos los alcaldes, gobernar para la gente de toda la alcaldía, hayan o no hayan votado por ellos, y que realmente estén pensando en hacer un gobierno eficiente y eficaz. Y es que, digo, todos las herramientas técnico-administrativas que existen para poder comprobar o para poder acusar a cualquier funcionario, a cualquier trabajador, existen dentro de la administración pública, Pepe. O sea, ella no tendría por qué estarse preocupando si no le hicieron la entrega completa ahorita, lo dejas asentado en un acta, esperas el tiempo prudente, porque digo, ¿cómo vas a poder informar del último trimestre o del último semestre si no has ejercido el presupuesto y no sabes en qué condiciones vas a ejercerlo o no? ¿No? Por ejemplo, quizás estás esperando una licitación, el resultado de la licitación no depende de ti, por ejemplo, y es ahí donde me causa mucha inquietud que esta alcaldesa pueda realmente sacar adelante la situación en Cuauhtémoc de manera eficiente, porque suponiendo que después ya tenga ella la necesidad de conocer a fondo el presupuesto, pues tienes un periodo que te da la ley para presentar, ¿no? Todas las inconformidades, me parece que son 6 meses, que es pues, un tiempo considerable para que le indiques a tu funcionario subordinado de, oye, a ver, checa por área, ¿no? Cada quien chequen las entregas, que corresponda a todo, y ahí adjudica las responsabilidades correspondientes. Dejas a tu jurídico que camine eso y te dedicas a administrar, Pepe. Que ese es el meollo del asunto. No es, a ver, no es ser complaciente ante procesos de corrupción, es darle la misma importancia que a tu administración, no como el mentiritas Monreal, que cuando llegó él, puso mediáticamente tantos temas y al final del día no hubo sanciones para prácticamente nadie, Pepe. Entonces, de la magnitud de lo que él decía, ¿no? Que con acusaciones realmente inverosímiles, y la verdad eso es algo que estos alcaldes deben de entender que la ciudadanía lo que estamos hartos es lo mismo que está haciendo ahorita la FGR, que son acusaciones mediáticas y que no se trasladan a asuntos jurídicos que den resultados exitosos y en el caso de los alcaldes y las alcaldesas que sean ineficientes e ineficaces en sus administraciones, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, yo reitero, creo que no debe de haber ese tipo de distracciones, ya lo comentaste tú. A alguien le tendrá que delegar esta situación de la revisión. Lógicamente que los nuevos que delega es a quien recibe, ellos son los que tienen la responsabilidad de revisar y denunciar lo que pudiera constituirse como una cuestión administrativa y después determinar si alguna de ellas fuera constituyente de un acto eh, penal, ¿no? Pero realmente yo creo que eso no va a pasar. Lo que sí relevante es que ella conozca el presupuesto que le queda por ejercer en estos próximos 3 meses. Eso sí es importante y es prácticamente a lo que ella se refería, porque dice, pues voy a entrar y no sé realmente cuáles son los pendientes, aún no lo sé, ¿no? Dentro de este periodo de transición. Y pues lógicamente tampoco tengo claro cuál es el presupuesto que me queda por ejercer, pues para poder delinear los 3 meses que me quedan a final de este año, que es un presupuesto que ya a ella no le tocó determinar, sino que determinó la administración anterior. Ya ella tendrá que pelear por su presupuesto de acuerdo al POA elaborado hacia el siguiente año. Pero es que eso es de parvulitos, Pepe. O sea, tú ¿Sí? debes de partir del hecho de que, a ver, cuando llegas, no llegas y quitas a todos los funcionarios, o sea, llegas y en el caso de ella lo que se está hablando es de que va a dejar muchos de los funcionarios que estaban antes. O sea, Cuando yo digo que no, ¿no? O sea, cuando no se quedaba ninguno, pues. exacto, de entrada había dicho que iba a limpiar la alcaldía y ahora sale con que no. Entonces, si se van a quedar varios de los funcionarios, pues ellos son los que te tendrán que ir nutriendo área por área, pues así de sencillo, así de básico, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, vamos a hablar de temas no tan complicados en materia de cultura o de deporte. Pues claro que ya va a estar el ejercicio presupuestal avanzado y le dices, oye, a ver, ¿qué tienes planeado para el siguiente trimestre? No, pues mire, lo que vamos a hacer es tal evento, tal exposición, tal programa. Bueno, ¿sabes qué? Quiero que lo modifiques y quiero que hagas en lugar de esto lo siguiente con ese presupuesto. Tan tan se acabó. No hay más. Es que me parece realmente bastante absurdo que se maneje de esa manera. Pasa lo mismo con el área del deporte, ¿no? Digo, ahora, en cosas más importantes, más relevantes, pues yo quisiera verla ya ella actuando en cosas que no tienen que ver con presupuesto, sino con una decisión política. ¿Qué va a pasar con el ambulantaje? Por ejemplo, ¿no? O sea, desde el primer día que llegas, es decirle a la gente de vía pública, a ver, en esta administración va a pasar esto, quien esté de acuerdo se queda, quien no, órale, vámonos, primeritito. Y lo segundo, ya tendrías que tomar la decisión de lo que va a pasar con el comercio en vía pública. Para eso necesitas presupuesto, Pepe. Sí, definitivamente este tipo de decisiones tendrán que verse ya en los hechos. Digo, ya en esos espacios nos hemos incluso ya cansado de mencionar cuáles son sus propuestas y lo que ella pretende. Pues ahora, a partir del 9 de octubre, pues lo que queda es reflejarlo en la realidad, ¿no? Y ahí es donde realmente pues viene esta parte que comentábamos de cuál es el reto, ¿no? Cuál es el gran reto de todas, no solamente de Cuauhtémoc, sino de todas las alcaldías hoy gobernadas por la oposición, pero reitero también el reto para las alcaldías gobernadas por Morena, dado los resultados del junio anterior. Así es. Y nada más, hay una diferencia, por ejemplo, entre los que van a repetir. Hablamos de Benito Juárez y hablamos de Rubalcaba, ¿no? Así es. Que son alcaldes que van a repetir y que ellos pues no tienen ninguna posibilidad de ser peores que en su anterior administración. O sea, esa es una gran diferencia. Ellos no, prácticamente no van a mover a sus equipos de trabajo, lo que se buscaría es que fueran todavía aún más eficientes. Se supone que la ciudadanía los validó como unos alcaldes que tienen buen funcionamiento, entonces lo que se esperaría es que todavía sean mejores, ¿no? Sí, así es. De acuerdo a como cada ciudadano los haya valorado. Es correcto, porque recordemos que una de las motivaciones a esta parte de la reelección en las alcaldías, pues era precisamente esta reflexión de que los gobiernos en las alcaldías pues eran gobiernos de corto plazo, por lo que comentamos, porque llegas ya con un presupuesto, el primer año que llegas ya traes un presupuesto que solamente es para ejercer en lo que se determinó anteriormente y tendrías otros 2 años más para poder ya trabajar tú en la alcaldía bajo tu proyecto. Y en el tercero, bajo la dinámica
de la política mexicana, pues te estás despidiendo porque ya vas por otro cargo público, ¿no? Entonces, bajo este esquema, quienes decidieron reelegirse me parece que están obligados precisamente pues a que sus gobiernos sean mejores pensando en que ya tienen las bases y no pueden decir que la anterior administración fue peor, ¿no? Sí, en el caso de Tahuado y Rubalcaba, creo que ahora, como los primeros alcaldes reelectos, tendría que dar unos resultados realmente importantes, porque si no, entonces nos cuestionaríamos para qué existe la reelección. Y obviamente que eso es algo que tienen un plus ellos, ojalá lo aprovechen y salgan adelante en sus demarcaciones. Pues Pepe, ¿algo más que quieras comentar? No, pues yo creo y lo reitero que ojalá esta competencia legítima entre los partidos realmente sea limpia y sea en beneficio de todos los ciudadanos. Así es. Y bueno, nada más de manera muy rápida, esperaríamos que también los concejales hagan su función. O sea, los que les toca hacer oposición, que realmente sean opositores, que no se dejen comprar, que señalen, que pongan a trabajar al Ejecutivo. Y de manera responsable, porque tampoco se trata de meter el pie, ¿no? Así Creo que hay es. que hacerlo de manera muy responsable. No, porque además en algunos no son ni mayoría, ¿no? Algunas son minorías, pero que sí dejen muy clara la posición respecto a lo que es una administración pulcra en todos los sentidos y que pues la ciudadanía estemos al pendiente, ¿no? Exigiéndoles que hagan sus consejos abiertos, que no sean cosas ahí cerradas, preferentemente que todos sean transmitidos. En fin, yo creo que eso de ahí deriva una buena democracia y que tengamos concejales responsables. Nada de situaciones mediáticas ahí, de que me da el tramafat, ¿no? Y cosas así por el estilo, o sea, y que sepan sobre todo sus funciones, Pepe, que es algo que nos hemos encontrado, que muchas veces los concejales y las concejales no conocen sus funciones, sus atribuciones, y ojalá encontremos en esta Ciudad de México a muy buenos elementos en esta área que existen para ponerle un orden, un freno o un empujón al Ejecutivo, Pepe. De eso se trata. Así es. ¿No? Pues ahí está. Veremos a ver en qué termina todo esto. Y pues como siempre, estimado Pepe, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Mauricio. Y nos vemos la próxima semana aquí, como todos los jueves, en punto de las 7 de la noche, a la gente de Porquería Política. Y los bueno, martes. Pues, no estamos, pero los martes, ya ando yo todo debrayando también. Entonces, bueno, el próximo martes en punto de las 7 de la noche, a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos, de vernos. Muchas gracias. Por acá nos vemos.